Bienvenidos a nuestro Ateneo. Somos residentes del Centro Nacional de Genética, perteneciente a la ANLIS, Dr. Carlos Malbrán. Nuestro Ateneo se titula Caracterización de una translocación recíproca a través de citogenética clásica y molecular. La citogenética clínica es la rama de la genética médica que tiene por objeto el estudio de la morfología, estructura y comportamiento cromosómico y su relación con la patología genética. Acá a la derecha podemos observar un cariograma que es una representación ordenada de los cromosomas de un individuo con su correspondiente cariotipo, que en este caso es 46XX. En el estudio citogenético analizamos a los cromosomas, que son estructuras complejas localizadas en el núcleo de las células compuestas por ADN, histonas y otras proteínas que forman la cromatina. A modo de repaso, vamos a recordar un poquito el ciclo celular que está compuesto por varias fases: G0, G1, S, G2 y la fase M, que es de mitosis, que a su vez está formada por la profase, metafase, anafase y telofase. Se los puede visualizar a los cromosomas en el microscopio en la metafase mitótica. Todos los cromosomas alcanzan en la metafase su máximo grado de compactación. Cada cromosoma metafásico está constituido por dos cromátides hermanas unidas por el centrómero. Este centrómero o constricción primaria divide el cromosoma en dos brazos que se denominan brazo corto P y brazo largo Q. La posición del centrómero nos permite clasificar a los cromosomas en tres tipos principalmente: metacéntricos, submetacéntricos y acrocéntricos. Los cromosomas metacéntricos tienen el centrómero en la porción central y los brazos son de aproximadamente igual longitud. Los submetacéntricos presentan el centrómero alejado del centro y los brazos son desiguales. En cambio, los cromosomas acrocéntricos tienen el centrómero cerca de uno de los extremos y uno de sus brazos es muy corto. El cariotipo es la descripción del complemento cromosómico de un individuo. Una célula humana típica presenta 23 pares de cromosomas, de los cuales 22 son pares de autosomas que se enumeran del 1 al 22 en orden decreciente de longitud. También tenemos el par sexual, que está constituido por dos cromosomas X en la mujer y por un cromosoma X y un cromosoma Y en el varón. El cariotipo humano se describe indicando el número modal de cromosomas seguido por el complemento sexual después de una coma. Las indicaciones para realizar un estudio citogenético varían de acuerdo a la etapa de la vida. En la etapa adulta se recomienda realizarlo a padres de niños con anomalías cromosómicas estructurales o aquellos que tengan la presencia de alguna anomalía cromosómica familiar, en aquellas personas que presentan abortos a repetición, infertilidad inexplicable, falla ovárica precoz o amenorrea secundaria. En el caso de las mujeres embarazadas, se recomienda el diagnóstico prenatal invasivo y se realiza en líquido amniótico o vellosidades coriónicas. Se debe realizar en aquellas que hayan tenido algún feto con malformación mayor, hallazgos ecográficos sugerentes de anomalías cromosómicas, tamizaje de aneuploidías positivo, un embarazo detenido en el primer trimestre, un feto muerto o padres portadores de rearreglos cromosómicos. Las anomalías cromosómicas son alteraciones en el número o la estructura de los cromosomas y se detectan aproximadamente en el 10% de las anomalías congénitas y en conjunto afectan al 0,8 al 1% de los recién nacidos vivos. Las anomalías cromosómicas pueden ser numéricas o estructurales y en general las que afectan a los autosomas tienen consecuencias más severas que las que afectan a los cromosomas sexuales. En las anomalías cromosómicas numéricas, las aneuploidías implican pérdida o ganancia de cromosomas completos, mientras que las poliploidías se producen cuando el número de cromosomas que se gana es múltiplo exacto de un set haploide básico. De esta manera podemos detectar
triploidías y tetraploidías. Las anomalías cromosómicas estructurales implican cambios en la estructura de uno o más cromosomas y pueden ser desbalanceadas o balanceadas. Las primeras se estima que ocurren en 1 cada 3.000 nacidos vivos e implican pérdida y o ganancia de segmentos cromosómicos que originan aneuploidías parciales de diversa longitud. En cambio, las anomalías estructurales balanceadas involucran reordenamientos de segmentos cromosómicos sin pérdida ni ganancia de material genético. Las balanceadas no se asocian a anomalías en el fenotipo, pero estos cromosomas anómalos alteran los procesos de apareamiento y segregación durante la gametogénesis y los portadores pueden generar gametas con anomalías cromosómicas desbalanceadas que dan lugar a abortos espontáneos, infertilidad o al nacimiento de recién nacidos con anomalías congénitas. El caso clínico que revisaremos en este Ateneo trata de una pareja con embarazo en curso de 12 semanas de gestación, derivada al Centro Nacional de Genética Médica por anomalías ecográficas previas. El 1 de noviembre del año 2021 se le realiza la ecografía fetal en nuestro servicio, hallando higroma quístico y edema generalizado en el feto. A partir de esto se le indica diagnóstico prenatal invasivo en vellosidades coriónicas por las semanas de gestación que tenía la paciente en ese momento y cariotipo parental. Sin embargo, los pacientes no acuden a la obtención de muestra para ambos estudios. Meses después, los pacientes reingresan al centro refiriendo la pérdida del embarazo y se les realiza la toma de muestra de sangre para el estudio del cariotipo. Como resultado del cariotipo parental, se observó en el varón de la pareja un número modal de 46 cromosomas con un complemento sexual XY y además no se observaron anomalías numéricas ni estructurales en las 30 metafases analizadas. En el caso de la mujer de la pareja, se observó un número modal de 46 cromosomas con un complemento sexual XX, pero además se detectó una traslocación involucrando los cromosomas 2 y 13, que probablemente fueran los responsables de las anomalías durante su embarazo previo. A lo largo de este Ateneo iremos describiendo cómo llegamos a identificar esta traslocación. Para el estudio del cariotipo se obtiene una muestra de sangre periférica anticoagulada con heparina sódica. La toma de muestra debe realizarse en condiciones de suma esterilidad y la técnica es similar a la utilizada para la obtención de un hemocultivo. Si la muestra no va a ser procesada en el momento, debe conservarse a temperatura ambiente o en heladera, pero nunca debemos congelarla, teniendo un periodo de vida útil de aproximadamente unos 5 días. El objetivo del cultivo es la obtención de células en activa división. Los linfocitos son quienes son utilizados para estudios citogenéticos. Como los linfocitos en sangre periférica no se encuentran en división, se requiere del agregado de un agente mitógeno. Este agente mitógeno estimula los linfocitos T de manera específica, promoviendo su reingreso al ciclo celular. Para ello, vamos a sembrar 10 gotas de sangre en un tubo estéril que contiene el medio de cultivo, un 10% de suero fetal bovino y fitohemaglutinina. El medio de cultivo provee de todos los nutrientes necesarios para el crecimiento de las células, buffer y un indicador que nos permite controlar el pH. El suero fetal bovino se utiliza para potenciar el crecimiento celular y la fitohemaglutinina es el agente mitogénico. Es una proteína de origen vegetal que corresponde al grupo de las lectinas. Su acción mitogénica la ejerce por medio de la activación del receptor de antígeno del linfocito T. Luego de sembrar la muestra, se la coloca en una estufa a 37 grados centígrados por 72 horas, que corresponde con el pico de actividad mitogénica y la segunda división mitótica de los linfocitos T. Todos los procedimientos, hasta acá detallados, deben realizarse en condiciones de estricta esterilidad, para lo cual se utiliza un flujo laminar. Pasadas las 72 horas, procedemos a realizar la cosecha. El primer paso es la incorporación del inhibidor mitótico, colchicina o colchicina. Su función
es la de acumular metafases mediante la prevención de la formación del uso mitótico. Luego se agrega una solución hipotónica, cloruro de potasio 0,075 molar, lo que provoca la entrada de agua a las células por el fenómeno de ósmosis, favoreciendo así la dispersión de los cromosomas al momento de realizar el extendido y contribuyendo a la eliminación de los glóbulos rojos. Posteriormente se añade la solución fijadora, realizando varios lavados. Esta solución fijadora está conformada por metanol y acético en una proporción 3:1. El objetivo es matar las células y preservarlas. Los cultivos, una vez fijados, pueden conservarse largos periodos de tiempo en freezer o heladera. Con las suspensiones obtenidas se pueden realizar los extendidos, colocando 2 o 3 gotas sobre un portaobjetos limpio. Con los portaobjetos obtenidos podemos realizar técnicas de citogenética clásica y molecular. Dentro de las técnicas de citogenética clásica podemos realizar tinción estándar. Además podemos realizar técnicas diferenciales que me permiten identificar a cada cromosoma por su patrón de bandas, como por ejemplo en el bandeo G, y técnicas selectivas que tiñen zonas específicas de los cromosomas, como por ejemplo el bandeo C y la tinción NOR. Dentro de las técnicas de citogenética molecular tenemos a la técnica de Fish, que es la técnica de hibridación in situ fluorescente. La tinción estándar permite obtener una tinción homogénea de los cromosomas. Para esto lo que hacemos es teñir los portaobjetos con el colorante Giemsa. Con esto podemos determinar el número de cromosomas y clasificarlos en grupos de la A a la G según tamaño y morfología. Dentro del grupo A podemos identificar el cromosoma 1, 2 y 3. El cromosoma 1 y el cromosoma 3 son cromosomas grandes metacéntricos, mientras que el cromosoma 2 es un cromosoma submetacéntrico grande. Dentro del grupo B vamos a tener los cromosomas 4 y 5, que son cromosomas submetacéntricos grandes. Dentro del grupo C tenemos todos los cromosomas desde el 6 hasta el 12, incluido además el cromosoma X. Todos estos corresponden a cromosomas submetacéntricos medianos. Dentro del grupo D tenemos a los cromosomas 13, 14 y 15, que son cromosomas acrocéntricos medianos. En el grupo E se encuentran los cromosomas 16, 17 y 18, siendo el cromosoma 16 un cromosoma metacéntrico pequeño y el 17 y el 18 submetacéntricos pequeños. El grupo F corresponde a los cromosomas 19 y 20, que son metacéntricos pequeños, y el grupo G corresponde al cromosoma 21, 22, además se incluye en este grupo al cromosoma Y, y todos son, a excepción del cromosoma Y, cromosomas acrocéntricos pequeños. En esta diapositiva podemos ver la tinción estándar de la paciente. Podemos observar que posee un cromosoma extra grande metacéntrico compatible con un cromosoma 1, que además le falta un cromosoma 2 y un cromosoma D, y tiene un cromosoma G extra. Esto nos da un primer indicio que nuestra paciente podría poseer una anomalía cromosómica estructural. El bandeo G es una técnica diferencial que nos permite identificar a los cromosomas de acuerdo a su patrón de bandas característicos. En este procedimiento, los cromosomas son expuestos a la acción controlada de la tripsina, que es una enzima que hidroliza los componentes proteicos de la cromatina, permitiendo que el ADN expuesto reaccione con el Giemsa. De esta forma, vamos a obtener un patrón de bandas claras y oscuras característicos de cada cromosoma. Las bandas oscuras son regiones ricas en adenina-timina, de replicación tardía y pobres en genes, mientras que las bandas claras son ricas en citosina-guanina, de replicación temprana y ricas en genes. Acá podemos ver el bandeo G de nuestra paciente, en donde se pueden identificar todos los pares cromosómicos con un complemento sexual XX. También se puede observar que el cromosoma 1, que se veía en la tinción estándar, en realidad se corresponde con un cromosoma 2 que, por presentar un fragmento cromosómico adicional, se lo ve más largo y diferente a su homólogo. También el bandeo G nos muestra que
el cromosoma G extra que teníamos en la tensión estándar se corresponde presuntivamente con un cromosoma 13. Todos estos hallazgos son indicativos de una translocación recíproca entre el cromosoma 2 y el cromosoma 13. Una translocación recíproca es un intercambio de segmentos entre cromosomas no homólogos. Su frecuencia varía entre 1/500 a 1 en 1000 en la población en general. En estos casos no hay pérdida ni ganancia de información genética, solo ocurre un reordenamiento del material genético. Acá se puede observar el ideograma del cromosoma 2, en donde observamos las bandas características, y también del cromosoma 13. En el cromosoma 2 sufre un corte en el brazo corto en la porción distal, y el cromosoma 13 sufre un corte en el brazo largo. Ambos segmentos se traslocan y forman derivados que fueron los que observamos en la paciente. Un derivado es un cromosoma estructuralmente rearreglado y se lo nombra por el cromosoma que le dio el centrómero. Tenemos el derivado 2, que presenta el centrómero de 2 con todo el fragmento de 2 y un fragmento que corresponde al cromosoma 13. Y acá tenemos el derivado 13, que corresponde al centrómero de 13 con el fragmento que se traslocó con el cromosoma 2. Si observamos los cromosomas de la paciente, vemos que acá tenemos el cromosoma 2 normal, el derivado de 2, el cromosoma 13 normal y el derivado de 13. Acá podemos observar el cariotipo de la paciente, que presenta 46XX traslocación 213 con los puntos de corte en el cromosoma 2 y en el cromosoma 13, y entre corchetes el número de metafases analizadas. Finalmente, para confirmar este hallazgo, recurrimos a la técnica de FISH. FISH, o hibridación in situ fluorescente, es una técnica muy sensible y específica que se basa en la capacidad que tiene el ADN de cadena sencilla de unirse a su cadena complementaria. Para esto vamos a utilizar sondas de ADN marcadas con fluorocromos que reconocen secuencias específicas por complementariedad en metafases y en núcleos interfásicos. Entonces, vamos a tener el ADN blanco que va a estar en la muestra del paciente, vamos a tener la sonda de ADN marcada con un fluorocromo, ambas se van a desnaturalizar e hibridar, y esto es lo que vamos a observar al microscopio de fluorescencia. En la técnica de FISH se utilizan distintos tipos de sondas. Las sondas son fragmentos de ADN homólogas a las secuencias blanco marcadas con un fluorocromo. La detección de señales fluorescentes de la región genómica estudiada sobre la muestra analizada nos permite detectar alteraciones tanto numéricas como estructurales sobre metafases o núcleos en interfase. Existen distintos tipos de sondas. Las sondas locus específicas hibridan con una secuencia única de ADN, es decir, que son específicas para un locus determinado. Permiten detectar reordenamientos estructurales de genes o de regiones cromosómicas concretas e identificar deleciones y duplicaciones submicroscópicas. Las sondas centroméricas van a identificar los centrómeros y nos permiten detectar cromosomas concretos e identificar alteraciones de tipo numérico, especialmente las monosomías, trisomías y otras aneuploidías. Las sondas teloméricas son secuencias repetidas e idénticas para todos los cromosomas, por lo que no nos permiten identificarlos individualmente. Las sondas subteloméricas son secuencias de ADN que identifican regiones cromosómicas próximas a los telómeros, que contienen secuencias únicas que son específicas de cada cromosoma. Finalmente, las sondas de pintado cromosómico total nos permiten pintar solo los cromosomas homólogos correspondientes. Este es el FISH de la paciente, en donde se utilizaron sondas subteloméricas del cromosoma 2, observándose las señales en rojo que se corresponde con la sonda subtelomérica del 2Q, o sea, del brazo largo del cromosoma 2,
la sonda verde, que se corresponde con el 2P, o sea, el brazo corto del cromosoma 2. También tenemos una sonda control en color naranja, que se corresponde al XQ, o sea, el brazo largo del cromosoma X. Se puede observar que tenemos un 2 normal con sus dos señales de P y Q. También tenemos aquí el derivado de 2, donde se observa una señal que se corresponde con la región subtelomérica del brazo largo y que no presenta la región subtelomérica del brazo corto, ya que dicha región se encuentra traslocada en el derivado de 13, confirmando de esta manera la translocación recíproca entre ambos cromosomas. También, como ya mencioné, se observan las señales naranjas que se corresponden a la sonda control. A modo de conclusión, podemos decir que las anomalías cromosómicas estructurales balanceadas no tienen un gran impacto en el fenotipo del individuo, pero pueden generar problemas reproductivos. Se van a generar gametas balanceadas que no posean la anomalía o con la misma anomalía que los progenitores y por lo tanto van a poder ser heredadas. También se pueden generar gametas desbalanceadas donde el cigoto resultante podría ser viable o no, llevando a abortos y muertes perinatales. A mayor desbalance cromosómico, menor probabilidad de sobrevida intrauterina. Las anomalías cromosómicas desbalanceadas nos van a generar aneuploidías parciales, obteniéndose ganancias y pérdidas de material genético. Los factores que van a determinar el impacto fenotípico van a ser la magnitud del desbalance, la carga genética de los cromosomas involucrados y los puntos de ruptura. El nacimiento de niños con anomalías congénitas, con discapacidad intelectual, la presencia de abortos espontáneos recurrentes o la esterilidad son importantes factores de riesgo para la detección de anomalías cromosómicas estructurales en una familia. Durante la profase, en la meiosis, los cromosomas homólogos se aparean punto por punto, dando lugar a estructuras denominadas bivalentes. En los cromosomas traslocados, estas estructuras no pueden formarse correctamente. De esa manera, en los individuos portadores de traslocaciones balanceadas se forman estructuras que involucran a 4 cromosomas denominadas tetravalentes. De esta manera, los cromosomas pueden aparearse en su totalidad punto por punto. Estos tetravalentes van a segregar los diferentes cromosomas que los componen, dando lugar a descendencias balanceadas o desbalanceadas. De acuerdo al tipo de segregación, cuando sean balanceadas vamos a estar hablando de una segregación de tipo alternante y cuando hablamos de resultados desbalanceados hablamos de segregaciones denominadas adyacente 1 o 2. Estas últimas serían las responsables de la infertilidad, abortos espontáneos o fetos malformados por el riesgo de trisomía parcial o monosomía parcial que generan. A modo ilustrativo, acá pueden observar los distintos tipos de segregaciones. Dentro del ámbito científico existe un gran número de evidencia y de casos reportados que ejemplifican los resultados o los inconvenientes que generan una translocación recíproca en la fertilidad. Estos son simplemente algunos ejemplos. Finalmente, se debe tener en cuenta el asesoramiento genético. El asesoramiento genético es el proceso de comunicación por el cual el médico le provee a toda la familia la información disponible acerca del diagnóstico, pronóstico, posibilidades de tratamiento y o rehabilitación para mejorar la calidad de vida de los individuos afectados y para que cada pareja pueda adoptar una conducta reproductiva basada en el conocimiento de su situación particular. En este sentido, los médicos, en el caso de una translocación recíproca, lo que hacen es explicar el arreglo cromosómico que posee la pareja o el individuo afectado y las consecuencias del mismo. Además, se les refiere la posibilidad de realizar técnicas de fertilización preimplantatorias para elección de embriones. En futuros embarazos de los individuos portadores de translocaciones balanceadas está indicado el diagnóstico prenatal invasivo. Aquí le dejamos la bibliografía consultada por si la quieren revisar y ante cualquier duda estamos a su disposición. Muchísimas gracias por su atención.